La economía mexicana continúa mostrando señales de debilidad. El crecimiento mensual estimado para abril de 2025 fue casi nulo, de apenas 0.04%, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica publicado por el INEGI. Vamos a platicar con Marco Oviedo. Él es estratega para América Latina de XP Investments. ¿Cómo te va, Marco? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío, Rogelio. ¿Qué te dicen estos números, Marco? Bueno, la economía ya venía muy débil desde el cuarto trimestre del año pasado. Este primer trimestre se había reportado una caída en enero. Con el dato publicado en febrero venía una ligera recuperación, e incluso se revisó a la alza el número de enero, pero yo creo que en marzo vamos a ver otra caída. El dato oportuno parece que así lo indica, o por lo menos el dato del PIB que veremos mañana ya definitivo, como bien dices, indica un estancamiento. O sea, venimos de una caída, luego un estancamiento y yo creo que para el segundo trimestre podemos tener otra caída. Todo esto, digamos, en el ambiente que se está viviendo por la incertidumbre de la política comercial bueno, los ajustes que se están haciendo también en materia fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos vientos en contra para la economía mexicana. Claro. Marco, ¿y cuál es tu expectativa para mañana o una vez que se conozca pues el dato definitivo del PIB al primer trimestre? Cuando conocimos el dato ya definitivo de febrero digo, perdón, de marzo de la Ujú. producción industrial, se corrigieron algunos datos de febrero, lo que me hace pensar que el dato preliminar del PIB estaba un poquito alto, puede ser que no. Entonces yo traigo un ajuste a 0.1 en lugar de 0.2. Bueno, es menor, Sí, pero la historia es la misma, ¿no? La economía claro. está estancada en el primer trimestre. ¿Cuáles pudieran ser esos motores o resortes que impulsen a la economía y es factible que se puedan activar en lo que resta del año? Yo creo que el principal, digamos, factor que puede ayudar es una resolución de toda esta negociación que se está llevando a cabo entre México y Estados Unidos. Eh, Parece que ya hay algunos vistos de que se puede llegar a un acuerdo. La mala noticia es que puede llevar mucho tiempo y quizá las empresas pues sigan invirtiendo lo mínimo necesario para tener operaciones normales, pero pues este implica un crecimiento muy cercano a los números que estamos viendo actualmente, ¿no? Quizá hasta que tengamos ya un nuevo TEMEC versión 2 es cuando toda esta historia del nearshoring pues vuelva otra vez a cobrar vida y la inversión se recupere, ¿no? Sumado también a que pues ya veamos cuál es la nueva realidad, digamos, interna en términos de todos los cambios institucionales que se están llevando a cabo y si va a haber una consolidación fiscal creíble en los siguientes años también por este gobierno. Como que son muchos factores, pero digamos del lado de la inversión, yo creo que el nuevo TEMEC es lo más importante y eso puede tardar un poco más de tiempo. Por el lado de los aranceles, yo creo que el impacto va a ser muy pequeño, ¿no? Los datos de marzo también de comercio indican que el arancel efectivo ha sido de 13%, que honestamente es muy poco. Y por lo que he sabido de evidencias y anecdótica y que nos han contado algunos funcionarios que tienen contacto con los exportadores, es que están tratando de exportar lo más posible y absorber parte de los costos. Claro. Marco, y en este contexto, ¿qué tanto está preparada la economía mexicana para una recesión? Ayer comentaba Rodrigo Mariscal, el encargado de la unidad de planeación de Hacienda, de que pues las familias mexicanas tenían ahorros para sortear un momento económico de esa índole. Bueno, no conozco el contexto en que Rodrigo hizo esa frase. Si se refiere a lo que tienen los trabajadores en las Afores, pues digamos, es una situación complicada porque si usan en un momento de desempleo los recursos de las Afores,
si bien pueden sobrevivir con eso, pues no es lo ideal. Y obviamente, pues entre más dure una recesión, se van comiendo esos ahorros, ¿no? Sí, Hay familias que quizá pues, son las más favorecidas tengan algo de eso, pero pues, precisamente son los que probablemente no estén en el desempleo, ¿no? Entonces, yo no sé en qué contexto lo dijo, ¿no? sí, Por otro lado, eh, en una recesión, pues van a sentirlo los que menos tienen y los que despiden más rápidamente, ¿no? Que claro. son los trabajadores menos calificados, ¿no? El tema de la reforma judicial, ya estamos a unos cuantos días de la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Eso cómo puede pegar en la marcha de la economía? Yo creo que ya está bastante descontado. Es decir, en el momento en que conocimos la ley final, creo que todo mundo ya podría prever las consecuencias o el resultado final. Nuevamente, con evidencia anecdótica, creo que las empresas se están preparando para un nuevo contexto judicial y creo que pues los contratos que se hagan entre particulares van a tener que incluir cláusulas que eviten lo más posible irse a juicio, ¿no? Porque lidiar con este nuevo sistema judicial puede ser pues un riesgo adicional, ¿no? Digo, no es que el anterior sistema era ideal, pero pues esto también van a poner jueces que quizá no tengan la experiencia o las capacidades para ciertos temas, ¿no? Pues es un salto al vacío, ¿no? Entonces, lo que he escuchado es eso, que digamos en el contexto empresarial, así de mediano y pequeñas empresas, que son los más afectados por esta reforma, ¿no? Porque las grandes empresas pues tienen la forma de sortear esto a través del TEMEC y otras instancias mucho más elevadas e internacionales, ¿no? Pero las medianas y pequeñas que sí tienen que quizá arreglar los asuntos en las cortes nacionales, se están preparando para tener contratos que eviten ir a juicio y arreglarlo entre particulares, ¿no? Es una cuestión que pues, va a ser de estudio para años posteriores, porque esto nunca se había visto y habría que revisar qué país tiene así un sistema pues, que va a ser precario, honestamente, ¿no? claro. Marco, ¿y el contexto internacional en este escenario de estancamiento económico que nos mencionas, qué tanto puede afectar? Nos vimos hoy pues que el bono a 10 años en Estados Unidos vuelve a escalar, las bolsas se caen, el dólar se debilita, pues también hay mucho ruido por aquel lado. Sí, y no solo en Estados Unidos, están subiendo las tasas de largo plazo en Japón, en Inglaterra, digamos, hay un contagio global. eh, Puede ser el preámbulo de cuestiones mucho más complicadas. Yo esperaría que los bancos centrales alrededor del mundo estén conscientes de ello. Mucho tiene que ver con los temas fiscales, ¿no? El- el- la situación fiscal de Estados Unidos es la más relevante. Parece que el plan de Trump no soluciona de fondo el tema fiscal, quizás es lo que está detrás de esto. Eh, los bancos centrales tienen un problema en ese sentido, porque ellos hasta cierto punto pueden controlar la volatilidad de los mercados, pero Sí, si no se resuelve el tema central, que es la parte fiscal, pues poco pueden hacer. Entonces, sí, es otro riesgo que está encima de la economía mexicana, que toda esta volatilidad pues puede contagiar a los mercados en México bueno, nuevamente, yo espero que los bancos centrales tengan por lo menos medidas paliativas de corto plazo que contengan eventos catastróficos hasta que pues, las autoridades fiscales en todos estos países lleguen a acuerdos que reduzcan los temores, ¿no? Volatilidad provocada en buena medida, ¿crees tú, por esta, pues, problemas de deuda pública que tiene el gobierno de Trump y su proyecto para recortar impuestos? Sí, aumenta unos, recorta otros y parece que los recortes de gasto no alcanzan para cubrir
lo que propone de recorte de impuestos y el déficit, pues parece que aumenta. No, te soy sincero, no he visto el detalle, pero leyendo algunas notas periodísticas parece que es el caso. Entonces, si esa es la resultante, pues yo creo que eso es lo que tiene preocupado a los mercados y lo que estamos viendo en el mercado de tasas de interés. Marco, y entonces para todo el 2025, ¿cuál es la expectativa de XP Investment para el crecimiento de México o el no crecimiento? Yo tengo una contracción de menos 0,5%, ¿no? Y esto sería consistente con ver una contracción en el segundo trimestre de 0,9 y otra contracción en el tercer trimestre de 0,3. Ya está del lado más pesimista, ¿no? Sí, Si la solución, como te mencionaba, a esta negociación se llega más pronto, puede ser que no se contraiga tanto la economía. Ahora, el riesgo ya está más bien por el lado global por estos temas sí. que estamos comentando. Si la confianza se deteriora más en Estados Unidos y ya nos pega por aquel lado, pues bueno, sigo estando del lado correcto del pronóstico, ¿no? Bien. Entonces yo creo que ahorita está más o menos balanceado. Vamos a ver cómo vienen los datos de abril y mayo y cómo va evolucionando todo esto. Ujú. El consenso me parece que está en 0,3% todavía positivo. Bien. Entonces, digamos que ahorita Pues, el Marco, mundo está pensando que México está en cero, Marco ¿no? Oviedo, te agradecemos mucho la entrevista. Tenemos que irnos a un corte. Buena tarde, Buena Marco. tarde, muchas gracias. Un A ti, abrazo. Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Hacemos una pausa y volvemos.